Hola, hola, hola. Pues aquí estamos con el nuevo video de hoy. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y queremos darles la bienvenida especialmente a todos aquellos que están pasando por aquí por primera vez. Les recordamos que hay varios videos que sería bueno e interesante verlos, ¿verdad? Entonces, si estos videos les gustan, pues denle un like, suscríbase, active la campanita, compártalo y comente. Muy bien, pues aquí vamos a ver un tema en esta porción de la Escritura. Continuamos con Juan capítulo 10 y vamos a estar viendo los versículos del 22 al 31. Vamos a estarlo viendo como la primera parte. Este tema es bastante amplio y al igual que algunos de los otros que hemos dividido en dos videos, vamos a hacer lo mismo porque el tema lo amerita. Es un tema bastante amplio, bastante bueno y no queremos dejarlo demasiado insípido. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la primera parte y para mantener el tema bien, pues lo vamos a hacer la segunda parte enseguida. ¿De acuerdo? Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 10, comenzando con el versículo 22, donde Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es un tema bastante interesante, bastante amplio. Muy bien, vamos a entrar en materia aquí. Vamos a agarrar poquito de contexto en los versículos anteriores, donde el versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por las anteriores, ¿verdad? Del mismo capítulo. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Pero otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque en la parte anterior era el milagro que había hecho Jesús. Entonces los mismos judíos comenzaban a tener disensión entre ellos. Y en esto estaban cuando comenzó la celebración. Dice aquí el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta era una fiesta relativamente nueva, era muy lejos de la época de Moisés, ¿verdad? Ya había pasado mucho tiempo, era aproximadamente en el año 168 antes de Jesucristo. Y Antíoco Epifanes profanó el templo cuando Judas Macabeo reconquistó la ciudad, ordenó que purificaran el templo, quitaran todos los símbolos de idolatría, y esta fiesta era a la que se hacía mención. ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta de la dedicación? Se celebraba durante 8 días en el mes de Quisleo, más o menos equivale al mes de diciembre. Era invierno, por eso dice aquí el texto, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y en esto, después de haber sido profanado por Epifanes, por Antíoco Epifanes, el templo, había puesto ahí un montón de idolatría y todo esto. Macabeo lo había recuperado el templo y ordenó que se purificara y se volviera a dedicar al culto para Dios. Esta es la parte histórica de lo que estaba hablando de esta fiesta. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta parte de la historia nada más la referimos como una parte nada más importante para tener una base de lo que estaba pasando. Comenzaba esta fiesta que se daba en invierno y Jesús no dejaba de predicar y estaba ahí cerca por el pórtico de Salomón y comenzó a predicar, a enseñar a todos los que estaban asistiendo ahí a la fiesta, a la celebración de la fiesta de la dedicación. Entonces, de nuevo,
le rodean los judíos y le dijeron, noten la pregunta. Esto es lo que vamos a ver ahorita, las preguntas y la respuesta que Jesús les da más adelante. Pero noten la pregunta. Dice la pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estos son los judíos y los fariseos, ¿verdad? Estaban ahí desesperados. Recuerden, en la celebración, lo que se celebraba es, habían retomado el templo para la dedicación a Dios, después de que había sido completamente violado y completamente idolatrado, todo esto había sido en gran parte destruido. Y entonces aquí estamos hablando de, estaban todos restaurando el culto en el templo. Y los judíos querían, en cierto modo, dejan ver aquí, querían hacer las paces. Dinos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Noten la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se imaginan la respuesta larga que Jesús les da? Dínoslo abiertamente. Jesús les dice, ya se los he dicho, en repetidas ocasiones, varias veces. Pero hay un problema aquí con ustedes. No me han creído, no quieren creerme. No sé yo qué les pasa. No me quieren creer por más que les digo. Ahora, les da aquí la primera parte de la sugerente respuesta. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el caso es que ustedes no son de mis ovejas. Por eso no oyen mi voz. Los deja bastante pensativos ahí. Y luego añade en el versículo 28, y yo a mis ovejas, hablando de ellos, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, continúa aquí Jesús en el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Esta es la lectura de la discusión que se tuvo en el pórtico de Salomón en el templo durante la fiesta de la dedicación. Aquí tenemos una conferencia grande entre mucha gente que venía de todas partes a escuchar, diferentes expositores que venían a hablar de lo que había pasado hacía casi 200 años, donde había sido profanado el templo, y estaban hablando de la restitución del culto en el templo y todas estas cosas espirituales. Y vienen estos hombres y le dicen, por favor, ya, dinos abiertamente, si acaso eres tú el Cristo, este es el momento. Y Jesús les añade y les dice, ya lo he dicho. ¿Por qué no quieren creerlo? Mire, aquí si buscamos una aplicación al momento actual, porque este es el propósito de estos videos, aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Por qué a veces no creemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando no queremos creer? Es una decisión que se hizo o se hace. No quiero creer, decido no creer. Aunque está la evidencia, aunque la evidencia no es necesaria para la fe. Pero Jesús les dice, miren las obras que he hecho delante de mi Padre. ¿Cuáles obras? Bueno, acababa de sanar un ciego y nadie podía hacer esto. Ya los mismos judíos lo estaban viendo. Una parte de los judíos decían, ya no lo oigan a este.
tiene demonios, está loco, está fuera de sí. Y otros decían, pues estas palabras que él habla no son de alguien fuera de sí. Además, una persona que tiene demonios, el diablo no puede sanar, abrirle los ojos a un ciego. Es lo que le acababan de decir en los versículos 19 en adelante. Ellos mismos estaban teniendo estas discusiones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban entendiendo, a base de las obras que Jesús estaba haciendo, la gente se estaba acercando a la fe. Hoy día vemos un montón de cosas nosotros, por donde quiera. Hay que analizarlas y ver qué es lo que está pasando para saber qué es lo que hay que creer y qué no hay que creer. Aquí, al igual que hoy, Jesús está dando oportunidades a las gentes. Hoy en día está dándole oportunidad a usted que me está oyendo. Hoy en día está dando oportunidad a sus familiares, a la gente que lee o que escucha estos mensajes. Y dice, yo y el Padre somos uno. Esta declaración es tan fuerte. ¿Y por qué digo que fue esta declaración tan fuerte? Bueno, el versículo 31 nos describe la reacción. Se les quitó otra vez a este grupo de judíos lo amable. Recuerden que ellos vinieron y lo abordaron a Jesús y le preguntaron. Jesús no les preguntó a ellos nada. Ellos tomaron la iniciativa de venir y abordar a Jesús y le dijeron, si tú eres del Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contesta, y en vez de creer ellos, en vez de aceptar la respuesta de Jesús, vuelven una vez más a reaccionar. Vamos a aplicar esto aquí del versículo 30. Dice textualmente, yo y el Padre, uno somos. Claro que lo entendieron muy claramente los judíos. Por eso el versículo 31 dice, donde viene la reacción a la respuesta de Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Válgame Dios. Yo no sé dónde agarraban tantas piedras, porque estaban en el templo. Pareciera que ahí había carretillas llenas de piedras o carretas con piedras o no sé, pero volvieron a agarrar piedras para hacer esto. Era clásico que a los que blasfemaban los apedreaban, entonces supongo que había piedras ahí alrededor y vuelven otra vez a reaccionar de esta manera. Noten, una vez más la oportunidad fue dada, una vez más la oportunidad fue desechada. Mi Padre y yo somos uno. Si Jesucristo no fuera Dios, ¿podría haber dicho estas palabras sin ser culpable de blasfemia? Seguro que no, por seguro que no. Es digno de notar que Cristo no dice, yo y mi Padre somos uno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, déjenme decirles. Algunas traducciones lo traducen así, yo y mi Padre somos uno. Es diferente. La traducción esta es bastante inadecuada. Y en este lugar, el mensaje hubiera sido totalmente diferente. La escritura aquí, en el griego, lo que dice, yo y el Padre. Si hubiera dicho yo y mi Padre, estaría hablando de la humanidad de Jesús. Y entonces esto no les hubiera afectado nada a los judíos. Porque hubieran dicho, la parte humana, como todas las personas, es como cuando un padre dice, mi hijo está en mí. O sea, pues porque somos parientes. Pero aquí lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios. Dios y yo somos uno. Dice, el Padre y yo. Lo que les dolía a los judíos es cuando Jesús hablaba como Dios. Cuando Jesús hablaba como el Hijo del Hombre, como hablaba como la parte humana, para ellos no les afectaba mucho, pero dice más adelante, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este tema, dice, por lo que te apedreamos es por esta razón.
ya le explica. Eso lo dejamos para la segunda parte. Se va a poner bueno, porque es un poquito más teológico el asunto, pero es también muy aplicable. Aquí le vamos a dejar hasta ahora, pero quiero aplicarlo a nuestras vidas para no perder la oportunidad, como el caso aquí. ¿Cuántas veces? Son innumerables las veces que Cristo le da una oportunidad a usted, a mí y a todos de arrepentirnos, de dejar de hacer lo que estábamos haciendo, de creer en la persona correcta, de hacer la cosa correcta, de escuchar la voz correcta. Aquí Jesús se las vuelve a dar porque ellos lo piden y vuelven ellos a reaccionar y desprecian la oportunidad una vez más. Muy bien, como siempre lo digo aquí, la decisión es suya. Usted tiene hoy la oportunidad. Jesús es Dios. ¿Qué dice aquí el versículo 28? A todos los que creen en Él, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice Juan 5:24. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice así. Aquí les está dando una oportunidad más. Aquí ya no fueron 3 strikes como en el béisbol. Aquí fueron ya yo creo como 10 strikes, ¿verdad? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Y luego añade, el Padre y yo somos uno. Usted puede confiar en Jesús, porque Él es Dios y Él le puede dar vida eterna. Como siempre les digo, es suya la decisión, siempre. Dios está aquí dándole la oportunidad. Jesús está aquí dándole la oportunidad. No la desaproveche. Acuérdese, no tenemos mucho tiempo. Vamos a dejarle aquí. Muy bien. Mire, si este video le gustó, dele un like, suscríbase, active la campanita, compártalo, coméntelo y espere la segunda parte. Se va a poner buena la conclusión de este tema. Muy bien, pásela bien. Hasta luego.